Bueno, antes que nada, muchas gracias a las autoridades por darme la oportunidad de dar esta charla y por invitarme a este proyecto que me tiene bastante entusiasmado. Y después de escuchar todas las charlas de hoy, todavía más, porque creo que realmente se nota que para poder llevar adelante este tipo de nuevos desafíos, de traer carreras que son hoy en día o poco representadas a nivel nacional o algunas poco existentes, bioinformática recién ahora está empezando a dictarse en las carreras de posgrado, en algunas carreras de grado, y es una de las, uno podría decir, una de las carreras más jóvenes. Yo diría, creo que no hace 10 años casi no había. Cuando yo volví a la Universidad de Buenos Aires no estaba ni siquiera la materia, y estoy hablando hace menos de 10 años. Ya hay varias carreras que están empezando a funcionar en esto, y creo que el hecho de acercar la bioinformática ahora a todo lo que es el área de salud también es algo pionero, porque la bioinformática se aplica a diferentes áreas, pero aplicarlo a salud y vincularlo con lo que es la industria, lo que son las empresas que tienen que llevar adelante, todo lo que tiene que ver con desarrollo de medicamentos, diagnóstico, nuevas terapéuticas, es algo que se nota y que yo lo veo a través de ir dando charlas, que es algo que se necesita hoy en día. Y sobre dónde uno iba a estar, y yo escuchaba hoy también a la doctora Garmendia, creo que dio una excelente charla y nos motivó a todos. Y uno dice, bueno, ¿dónde se imaginaba uno? Yo estudié durante el inicio de mi doctorado mecánica cuántica y no me imaginaba estar dando charlas en hospitales hablando sobre diagnóstico médico. Y cuando una vez fui y me tocó en uno de los viajes estar en California Institute of Technology, estaba la persona que descubrió el láser. Y lo primero que dijo cuando empezó su ponencia fue, yo cuando descubrí el láser me imaginé que iba a usarlo como puntero. Y todo el mundo se rió, ¿no? Porque era obvio que no. Cuando hizo el descubrimiento del láser no sabía dónde iba a llegar. Y yo lo que creo es que hoy en día todas estas nuevas tecnologías no sabemos exactamente a dónde nos van a llevar, pero sabemos que tienen hoy en día y están empezando a tener un impacto importante. En particular, la bioinformática hoy tiene un empuje muy grande gracias al cambio que hubo de paradigma en la biología, sobre todo cuando pasó de hacer la biología celular a hacer biología molecular, y cuando la biología molecular se juntó con lo que hoy llamamos genómica, que es esta posibilidad, y ahora vamos a hablar bastante de eso, de poder secuenciar los diferentes organismos. En particular, a todos nos puede interesar secuenciar los patógenos, secuenciar los alimentos, secuenciar los seres humanos, secuenciar los animales. Y en ese contexto de la secuenciación y el ADN, uno sabe, y acá está puesto, que lo que nosotros somos, de alguna medida está mediado por lo que traemos, que eso estaría en nuestro ADN, nuestra herencia, y uno hoy puede hablar mucho más allá de la secuencia nada más de nuestro genoma, pero está lo que nosotros somos, lo que nosotros nos vamos a ir convirtiendo a partir de interactuar con nuestro medio ambiente y cómo nosotros vamos a comportarnos. Y por eso hoy se está hablando tanto también de empezar a usar todo lo que sabemos de estas nuevas tecnologías para cambiar nuestra forma de vida. Porque ya no es solamente qué medicamentos vamos a tomar, sino cómo vamos a prevenir las enfermedades, que eso, si bien se viene haciéndose mucho, cada vez más las enfermedades se están transformando en enfermedades crónicas, en enfermedades en las que uno tiene que ir tratando y en la cual pequeños cambios en nuestro comportamiento influyen en cómo estamos y cómo desarrollamos esa enfermedad. Entonces, en particular hoy la bioinformática, acompañando a la genómica en todo lo que es el desarrollo de la comprensión del genoma humano, uno puede decir que empieza desde descifrar el genoma, comprenderlo, vincular el genoma con las enfermedades, mejorar a partir de todo este conocimiento el tratamiento y el diagnóstico, pero también mejorar la efectividad de los sistemas de salud. Y yo me acuerdo 2 charlas de las que di inicialmente, yo tampoco tenía tanto acercamiento al principio a todo lo que era el área de salud, y la primera fue, no queremos secuenciar el genoma, la primera respuesta, porque eso es demasiada información, no queremos manejar toda esa información. Yo cuando di esa charla, lo primero que dije es, lo que nosotros necesitamos es cada vez más información, no menos. Y lo que tenemos que aprender, y para eso tienen que existir carreras como esta, es a manejar esa información y poder convertirla
en información útil que nos sirva para nosotros poder trabajar en el día a día. Y la segunda fue, pero entonces si voy a secuenciar a alguien, voy a saber un montón de lo que le va a pasar. Por suerte sabemos que menos de lo que creíamos cuando se empezó con la idea del genoma humano, pero lo primero que uno quiere, si uno va a trabajar y quiere trabajar en salud, es poder predecir qué es lo que va a pasar, poder saber dónde hacer la inversión en salud correspondiente, dónde conviene si uno tiene que desarrollar una empresa, poder trabajar, a dónde tiene uno que empezar a abordar ese tipo de dificultades. Si uno pudiese predecir, por ejemplo, hoy, como mostraron en la transparencia anterior en el mapa, en la presentación anterior del mapa, uno puede predecir 2020, pero uno puede predecir con mucho más precisión si uno conoce la herencia, si uno sabe toda la información genética que hay atrás de las personas. Y, en particular, la genómica hoy en día lo que produjo es esta revolución porque podemos secuenciar un genoma y gracias a la bioinformática ensamblarlo, convertirlo en toda la información biológica de los genes que se producen, de cómo está regulado ese genoma y poder diseñar lo que hoy empezamos a hablar de medicina personalizada, que no se aplica solo a este área, se aplica a todas las áreas de salud, pero ha tenido mucha fuerza y recién se empezó a usar el nombre de medicina personalizada de precisión cuando se empezó a hablar de genómica. ¿Y cuándo empezó todo esto? Esto empezó, y ustedes escucharon varias de las charlas de dónde está ahora el costo, y el costo obviamente es importante en cuanto a oportunidad, en cuanto a ver en qué momento esto empieza a ser demandado por la sociedad y uno tiene que responder a esa demanda. Y en el 2003 se terminó de secuenciar el genoma humano, 20 instituciones de 6 países, 20.000 genes, llevó 10 años y $3 billones. La promesa en ese momento era que, una vez que se supiese el genoma humano, iba a cambiar drásticamente toda la sociedad. Y a mí me tocó estar en Estados Unidos en el año 2006, llegué antes, pero en el año 2006, en el mismo lugar donde se habían desarrollado casi todos los proyectos del genoma humano. Y vi cómo se iban cerrando varias de las empresas y algunos de los centros que prometían que iba a cambiar la vida con esto. No cambió tanto como esperábamos y eso siempre pasa con las revoluciones, ¿no? Uno empieza algo nuevo, se tienen grandes expectativas, a veces se sobredimensionan, pero después eso va avanzando y termina generando un cambio. Y ese cambio es el que estamos empezando a ver recién ahora, 15 años después. Hoy en día, realmente la revolución del genoma está presente en la medicina y en diferentes lados, como ahora vamos a ver un poco. En buena parte tiene que ver con el avance de la tecnología. Cuando se secuenció el genoma humano, se hizo con una tecnología vieja, hoy en día, que permitía secuenciar un número limitado de cantidad de bases. Hoy es tal el avance de las empresas de secuenciación que desarrollan los secuenciadores, que hoy en día se pueden tener centros que pueden secuenciar una población entera. Por ejemplo, un pueblo entero uno puede secuenciarlo en tiempos razonables. Cuando uno habla del costo, sigue siendo un costo importante. En 2016 se llegó y se rompió la barrera de costos altos. Hoy está en $1.000, por ejemplo, hacer un genoma humano. Sin embargo, si uno piensa que tiene que secuenciar a toda la población argentina, pasa a ser un desafío ese. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a poder secuenciar, analizar esos datos? Es un problema. Y el problema no es solamente hablar de la información que viene del genoma, y ahora vamos a ver que hay algo más que solamente la genómica. Esto si uno lo tiene que poner, yo acá puse un disquete, no sé quién se acuerda de eso. Pero el dibujito no marca cuánto ocuparía hoy en día un genoma de una persona, son 500 gigabytes. ¿Cuánta información se genera hoy en día en un hospital? Y ahí viene toda el área de Big Data. Obviamente la bioinformática y la Big Data se dan la mano todos los días. De hecho, todas estas tecnologías son íntimamente necesarias. De hecho, ya había un montón de informática y hay un montón de informática y de Big Data en los hospitales. La revolución genómica la está empujando y ahí viene la bioinformática a meterse, pero realmente si uno mira la cantidad de información que todo el tiempo estamos generando es gigantesca y empezar a manejarla es el desafío. Y ahí viene lo otro interesante también que comentaba la doctora Garmendia, que uno dice, ¿quién tiene esa información hoy? Por eso uno ve empresas como
Apple Health, Google Cloud por Google Health, donde Facebook está apostando, Samsung está apostando, o sea, todas las empresas tecnológicas están apostando a estos desafíos en salud. Por eso escuchamos a Mark Zuckerberg, por ejemplo, hablar de yo quiero hacer que la gente no envejezca, no va a morir, y vemos tapas en las revistas como mostraron antes. Todo eso viene porque hay una promesa de que si juntamos los datos genómicos con los datos de vida, por ejemplo, yo en este momento tengo 110 pulsaciones, un poco mucho, hice 5.600 pasos. Todavía no me puedo medir el azúcar en este momento, pero podría, ¿no?, si tuviese el tatuaje, y un montón de cosas más. La pregunta es, ¿vamos a vincularlo eso con la información genómica que tengo yo, con mi riesgo para poder tener un paro cardíaco y al mismo tiempo puedo calcular el riesgo? Sí, la realidad es que sí, lo aparece en las ropas, aparece todos los diseños. La pregunta es cómo lo vamos a implementar, y eso es el desafío de las nuevas generaciones. Y ese desafío no va a ocurrir si esas nuevas generaciones hoy nos empiezan a formar en todas estas nuevas tecnologías que están llegando y que nosotros, en particular, desde Argentina, y yo podría decir en Latinoamérica en general, venimos siempre un poco atrás, no siempre las vamos trayendo desde el primer mundo. Yo hablé de genómica, pero es una más de todas las ómicas. Hoy en día hay una revolución enorme en cuanto a diferentes técnicas que alguien que quiera trabajar en bioinformática y que quiera trabajar en un hospital se va a ver involucrado en, y eso va desde, hoy hablamos de metagenómica, microbioma de diferentes tejidos. Yo tengo una cajita en mi oficina para sacarme el microbioma. Y hoy mucha gente dice, ¿para qué te vas a hacer el microbioma? El microbioma no es decir, ¿qué microorganismos tengo? Todos sabemos, y cualquiera que habla charla ahora de microbioma, dice que tenemos más células bacterianas que humanas, lo cual es un poco, ¿no se acuerdan? No, todavía vemos en la propaganda, las bacterias son malas, ¿no? Son el bicho que tenemos que matar, hay que tomar antibióticos, hacerlo desaparecer. Sin embargo, tenemos más células de eso. Y cómo cambia nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, es algo que hoy se está haciendo. Hay una empresa, Microbiome, está instalada acá y en Chile, y está secuenciando la microbiota de un montón de gente. La transcriptómica es hablar de no solo qué genes tenemos y cómo están modificados, sino ver cómo se expresan estos genes. Está siendo utilizado cada vez más para nuevas técnicas de diagnóstico. La epigenómica es algo que obviamente es una revolución y cada vez se está estudiando más, y nos sorprende porque hay estudios en gemelos idénticos que se ven que responden diferentes enfermedades, y evidentemente la forma en la que reciben la herencia no es solamente las letras. Así que las ómicas ocupan un montón de espacio, y ni que hablar de que ya podemos hacer proteómica, identificar todas las proteínas, o metabolómica, que ya se hace, por ejemplo, para varias operaciones donde uno mira qué metabolitos tiene, qué está produciendo, y puede ver en tiempo real cambios de un órgano y ver qué falla puede estar teniendo. Y ahí es donde la informática, diría yo, y le pusimos bio porque es la informática dedicada a eso, pero creo que en la charla anterior decir bioingeniería o hablar de ingeniería en general por toda la cantidad de temas que se mostraron donde puede haber impacto es un reduccionismo, pero la bioinformática es venir a trabajar en la biología, digamos, en todos estos problemas que uno los mira a nivel celular, son problemas de la biología molecular generando datos, pero se transformó hoy en esencial para comprender el genoma y el funcionamiento de las células. Cualquiera se sorprendería pensar que a partir de la bioinformática y de los datos, no hace tanto salió un artículo donde unos médicos habían diagnosticado a un paciente, habían cambiado el tratamiento haciéndole la pregunta a una computadora a través de la información genómica y los datos que había. Después, eso fue todo un problema, y pasa exactamente lo mismo que pasa con los autos de Tesla. Nos sorprendemos porque tenemos la tecnología, después el auto choca y entonces se horrorizan. Y sí, obvio, con las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, van a pasar cosas difíciles. Si no las aprendemos a manejar, si no estudiamos, obviamente no hay que asustarse, hay que tirarse de lleno a la pileta y empezar a trabajar con ellas. Bueno, la bioinformática en este caso, y no voy a repetir mucho, es esencial para comprender cómo cambió el genoma y trasladarlo al fenotipo. Y ahora ya en particular, si nos metemos de lleno, para determinar las variantes entre individuos, para analizar el efecto de estas variantes en la expresión y regulación de los genes, y para analizar el efecto de la función proteica, que eso después termina el posible riesgo de contraer una enfermedad. Y van a ver un montón de gente. Yo
me hice ya un montón de test genéticos, no tengan miedo, se puede hacer todos los que quieran, no dice nada raro, pero dice muchas veces qué riesgo tenemos de contraer enfermedades, cuándo y cómo trabajar con la aparición de una enfermedad, con el desarrollo, con el tratamiento y sobre todo también con nuevas terapéuticas. Y no me copié del anterior, no tuve tiempo de hacer la transparencia en el medio, pero a mí también me gusta el término bioinformática translacional o translational bioinformatics, y no tengo que ahondar mucho, creo que ya se entiende, después lo escuchamos antes, es cómo llevar todo esto que se hace, desarrollo, algoritmos, computadoras, manejo de datos y todo eso, a que tenga un efecto real. O sea, cómo trasladar eso. Y eso tiene que estar, y si ustedes van hoy a todos los grandes hospitales a nivel internacional, hay un grupo de bioinformáticos adentro del hospital trabajando, en los centros de diagnóstico trabajando, no existe una farmacéutica que no tenga adentro un bioinformático. Y de hecho, los laboratorios acá están empezando cada vez más a contratar bioinformáticos, con lo cual está claro que esa gente no solo tiene que aprender de bioinformática, y me encantó todo, también lo que se marcó antes, tiene que aprender a trabajar en un entorno interdisciplinario, tiene que aprender a poder discutir, porque resolver finalmente el problema de la medicina, que hoy llamamos medicina de precisión, requiere de trabajo, ya no diría ni siquiera interdisciplinario, sino transdisciplina, porque la gente ni siquiera tengo que entender al otro. Tengo que pensar como el otro tiene que pensar como yo, tenemos que trabajar en conjunto y resolver un problema. En este caso, si uno está pensando en un paciente, es resolver la problemática de ese paciente. Y la medicina está entrando en todo el mundo, Estados Unidos está secuenciando miles de pacientes, está superando el 1.000.000 y tiene programas específicos para cada enfermedad. Inglaterra tiene uno de los programas más grandes involucrando a su sistema de salud con más de 100.000 pacientes. En Europa, el programa completo para Historia Clínica de la Genómica. En Argentina se lanzó este año los proyectos de medicina de precisión, así que estamos, trabajando, yo formo parte de algunos de esos proyectos, para incluir las técnicas ómicas en la clínica. Y la idea no es trabajar aislados, sino que estas resoluciones, si ustedes miran todos estos proyectos, involucran a todos, al sistema de salud, público y privado, a los empresarios, a la gente que desarrolla software, a los médicos, obviamente. O sea, esto requiere de cambios de legislación, requiere de un montón de normativas nuevas para poder implementar esto. Si ustedes me preguntan hoy qué normas tiene que cumplir un software bioinformático para ser aplicado en diagnóstico clínico, no está claro en la Argentina. Y la aplicación, de todo esto, las palabras que uno tiene que empezar a pensar, es no pensar ya solo a nivel de una persona y ese genoma, sino en el contexto de que estamos analizando un montón de ómicas y no solo de una persona, sino de muchísimos pacientes al mismo tiempo. Y ahí el problema, me desapareció aquí, está en que cada vez más la secuenciación, o sea, lo que llamamos el trabajo físico, y eso es algo que nos sorprende. No nos sorprende, por ejemplo, que Despegar o Mercado Libre sean de las empresas más grandes a nivel nacional, nos debería de sorprender que cada vez el costo no venga de hacer el trabajo de laboratorio, la extracción de sangre y secuenciar, sino en la capacidad de análisis. Y la capacidad de análisis hoy, más allá del software, son seres humanos capacitados en analizar. Y eso es lo que se viene ahora. Y cada vez más, cuando hablamos incluso de trabajos del futuro, el trabajo calificado es aquel donde el ser humano pone más de su intelecto en su trabajo y donde cada vez su aporte es eso que lo diferencia del software que hace las cosas automáticas o las máquinas que hacen el trabajo duro. Y ahí es hacia donde tenemos que ir. Y si nosotros no formamos a la gente para eso, vamos a quedar afuera de ese mercado laboral. Por último, les voy a mostrar solo unos ejemplos por arriba para que veamos dónde esto está entrando, y es interesante verlo. La genómica, el desarrollo, el análisis de la bioinformática se mete desde el diagnóstico preimplantacional, y uno podría ir antes en la planificación familiar, en la gestación. Acá está, y esto es interesante, el riesgo al cáncer, enfermedades genéticas y el tratamiento. ¿Y por qué está Angelina Jolie y está Steve Jobs? Angelina Jolie, ¿se acuerdan que ella se hizo la doble mastectomía después de un análisis genético? Se estaba discutiendo el impacto del genoma en la conferencia mundial y Angelina Jolie salió en los medios a decir que ella se había hecho una doble mastectomía, se había hecho la mastectomía en base a un informe genético. Eso cambió completamente la percepción de la sociedad, inmediatamente se cambió la forma de pensar, se cambió los
cómo se estaban los approaches, la forma en la que estábamos acercándonos a esa información, y hubo que rápidamente reorganizar todo. Y el caso de Steve Jobs también es interesante porque en su momento, claro, hacer la genómica era carísimo, él lo pudo hacer para cambiar el tratamiento de cáncer, pero no fue algo que estaba, como está hoy, disponible para casi toda la población. Y acá simplemente, esto lo voy a pasar rápido, simplemente vean que acá en Argentina ya se está haciendo diagnóstico preimplantacional que se hace, diagnóstico en sangre durante el embarazo, y si bien no es la técnica aceptada por todo el sistema de salud, la sociedad argentina ya lo está haciendo. De hecho, si ustedes van y lo piden, la mayoría, si no se lo hicieron, ya pasó, la mayoría de los nuevos chicos van a nacer con el diagnóstico hecho donde se separa de la sangre, en la sangre, el genoma del bebé, se secuencia el genoma del bebé y se puede analizar qué enfermedades genéticas va a tener. Al mismo tiempo, lo que se hizo en su momento Steve Jobs, que fue estudiar su tumor, hoy en día se puede estudiar el tumor de una zona, se puede estudiar la sangre y extraer el ADN de un tumor o de un tumor por venir a partir de la separación. Ya se hacen ensayos en un montón de lugares y hoy ya se puede secuenciar. Entonces no es solo secuenciar al tumor una vez que apareció, se puede secuenciar antes, se puede analizar antes qué es lo que viene, y la mayoría de estos son desarrollos de software, de separación de muestras y análisis, y todo esto va a cambiar porque, por ejemplo, estos proyectos internacionales donde varios grupos formamos parte, cada vez están avanzando más y la información cambia semana a semana, por eso uno actualiza esas bases de datos todo el tiempo. Y el último ejemplo que tenía acá es el ejemplo de enfermedades raras, que es donde hizo mayor impacto, y también lo comentaba la doctora Garmendia, trabajar en enfermedades raras es hacia donde se ha movido mucho la industria farmacéutica, porque hoy cada una de esas enfermedades tiene un tratamiento muy particular, y el diagnóstico y definir ese tratamiento hoy viene de poder analizar, y nosotros lo hemos hecho aquí en Argentina, secuenciar chicos que tenían una determinada enfermedad con un diagnóstico presuntivo, secuenciarlos, encontrar millones de variantes en cada uno y analizar con un software cómo ir de esas millones a una. Y por decir, junto con el médico siempre, esta es la variante que creemos que está causando la enfermedad de estos chicos. Y esta sería, y no lo es siempre, o no siempre se puede, la terapéutica que le corresponde a esta persona. Entonces, un bioinformático debería saber desde biología molecular, informática, lo que llamamos bioinformática, físico-química. O sea, tiene que tener una formación bastante amplia, tiene que tener una formación para estar abierto a descubrir nuevas cosas. Yo diría que estamos hablando de informática porque todavía estamos en nuestra educación básica muy atrás. La informática normalmente deberían ya de traerla. Lo que tenemos que aprender es cómo vincular estos mundos y empezar a trabajar en grupo para poder analizar todo este cúmulo de datos que está viniendo. Así que con eso termino.